estén preparados porque según los organismos empresariales de Venezuela como Consecomercio, acaban de decir que los aumentos van a continuar en los productos, en todo tipo de productos. Ellos dan las razones. Yo te voy a colocar el audio para que tú disciernas y veas si estás o no estás de acuerdo con Consecomercio, que es una de los organismos empresariales de mayor peso en este país. Ellos están dando sus razones. Pero yo también les debo decir lo siguiente. Ahorita, hace una semana, con la reconversión, los productos, los precios variaron entre 10 a 15%, hasta más. Lanzaron ese dólar a más de 5.000 y pico. El gobierno lo volvió a bajar, inyectándole 50 millones de dólares en una semana y le sigue inyectando en días consecutivos 50 millones de dólares por día prácticamente. Lo tiene ahí frenado. Ya nosotros hemos explicado ese fenómeno. Se disparó el tipo de cambio en 25% en esos 3 días. Luego volvieron a bajar. Un cartón de huevo que costaba 16 pasó a 21. Una carne que costaba 15 pasó a 21, 22. Una harina de maíz que costaba 4.8 a los precios actuales pasó a casi 6. Un kilo de queso pasó de 5 a casi 20, de 15 a casi 20. Es decir, si ya tuvimos un aumento hace poco, hace menos de una semana, del 15% o el 20%, imagínate los próximos aumentos que vendrán en los productos. Vamos a escuchar este audio para que ustedes me digan si están o no están de acuerdo. Adelante con... Los marinos están pues sumamente altos desde hace ya varios meses y eso va a ir creciendo y pareciera que ya te digo que el producto en diciembre va a estar más caro y pues como consiguiente pues van seguro muchísima gente va a echar la culpa a nuestro sector, pues que lo subimos porque es diciembre, porque vienen las utilidades, porque la gente tiene un poquito más de disponibilidad y todas esas cosas, pero realmente es culpa de los fletes marinos lo que... El audio. Ajá, dicho esto, ese es Gustavo Valecillos, que es el primer vicepresidente de Consecomercio. No es cualquier cosa. Ya él está anunciando, preanunciando por eso. Ahora, aquí en Venezuela, los salarios siguen en 1 y 2 dólares en el sector público, que son más o menos 4 millones de empleados, más 4 millones de pensionados y pico, que cobran 2 dólares mensuales. El salario promedio del sector privado al trabajador venezolano oscila aproximadamente un promedio de 70 dólares es el salario mínimo, 60, 70 dólares. Hay quienes pagan más, hay quienes pagan menos. Está vamos a colocarlo entre 50 a 120 dólares, que son las cifras que hemos estado averiguando, indagando por allí, más o menos por allí. Y una canasta de supervivencia está en un mínimo de 120 dólares para alimentar una familia de 3 o 4 miembros. Es decir, la cosa está fea desde el punto de vista del salario. Ahora, no debes ligar lo que te he venido diciendo en anteriores videos. Venezuela ya va a salir o prácticamente ya salió del proceso hiperinflacionario. Ahora entramos a la inflación y todos los números están diciendo que este año vamos a cerrar a una inflación entre 500 a 900%, la más alta del mundo. Es decir, faltan mucho tiempo para que este país, que todavía no está generando suficientes riquezas para poder apalancar los salarios mínimos. Y ese es el gran problema que tenemos ahorita mismo. Venezuela está saliendo de la hiperinflación, pero falta tiempo, si es que se hacen las cosas bien, para producir suficiente riqueza y permear a un salario mínimo adecuado de 300, de 400 dólares como era anteriormente. Eso faltan años. Eso no es que va a pasar mañana, ni el año que viene, ni el año siguiente. No te dejes caer a coba.
ni por el gobierno, ni por los opositores. Esa es la realidad, la cruda realidad. Si se hacen las cosas bien, podremos salir. Si no se hacen las cosas bien, si no se utiliza la demagogia, olvídate que vamos a seguir en este proceso de inflación, de bajos salarios y de baja producción. Aun cuando muchos organismos internacionales están diciendo que Venezuela va por el camino adecuado en torno al crecimiento económico del 5%. Ayer te hice un video que lo decía nada más y nada menos que el banco de inversión Credit Suisse. Vamos a esperar al cierre del año a ver cómo son estos números. Pero por ahora ya te están anunciando para finales de año y antes de finalizar este año nuevos aumentos en los precios de bienes de consumo. Vamos a dejar el video hasta aquí a ver qué ustedes opinan. Muchas gracias. Será hasta la próxima.